Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Seinbred y hoy les vengo a traer este nuevo manga, el primer manga furro que hago. Les pido por favor que si les gusta este video denle like ya que pondré una meta de 1000 likes para subir al canal los siguientes capítulos, dejen un comentario y suscríbanse ya que eso me motiva para seguir haciendo videos. Comenzamos esta historia y alguien nos narra la historia de una criatura ficticia llamada Ito. Los narran que son seres de aspecto extraño casi sin pelo en el cuerpo salvo en la cabeza, son débiles astutos, monstruos imaginarios que aparecen en los mitos y cuentos populares, y dicen que incluso hay gente rara llamadas Hitoner que sienten fascinación por ellas. Pero mientras en el exterior todos ven algo que cae del cielo, y algo estaba cayendo, y nos dice que hace un mes cuando los Ito pasaron de ser simples personajes de ficción a convertirse en el centro de todas las miradas, y todo comenzó cuando uno de esos supuestos seres imaginarios apareció de verdad dentro de una cápsula metálica que cayó del cielo, solo en un mundo desconocido, y así comienza esta historia. Ahora nos encontramos en la fortaleza Gargán en la zona este de la Federación de las Bestias, y vamos a tomar la perspectiva de una mujer gata que se nos presenta como Tonerico, que es portavoz del gobierno, y dice que es responsable de la comunicación del comité encargado de dictaminar la situación legal de este ser desconocido como el Ito. También se le dio el nombre provisional de Ito número 1, dice que es una nueva especie desconocida fuera de parámetros biológicos y parece tener cierta inteligencia, pero tiene un aspecto desagradable a su parecer ya que no tiene pelo en casi todo el cuerpo y parece cubierto de una especie de membrana. Por lo que Tonerico se pregunta de dónde habrá salido algo tan vulgar, y no puede creer que hay quienes sienten gusto por esto, los llamados Hitoner. Luego empezaron con la primera evaluación de sus funciones corporales. Tonerico dice que lo más llamativo es su extraña estructura ósea, ya que su especie cuanto mayor sea el tamaño más se encorva su postura. Sin embargo, el número 1 mantiene un cuerpo completamente erguido desde la espalda hasta las piernas y eso le da más altura que a cualquiera de ellos de su mismo peso. Y en ese momento número 1 levanta a la mujer con suma facilidad y Tonerico molesta le dice que se detenga ya que no quiere que la levante. Tonerico continúa narrando y dice que el Dr. Drill, director de la investigación, ha llamado a este fenómeno bipedismo erguido perfecto. Tonerico piensa que ese término debería revisarse ya que podría dar a entender que su anatomía es inferior, y otro punto que fascinó al doctor fue sus brazos, ya que su gran movilidad desde los hombros, dedos largos y precisos, son extremidades capaces de manipular herramientas con gran destreza y quizá no está tan lejos de ellos en la habilidad. Tonerico nos dice que le dieron un bolígrafo, y dado que tiene algo de inteligencia comprendió de inmediato de qué herramienta se trataba e incluso imitaba el dibujo y la escritura. Pero no era más que una imitación ya que los símbolos que escribía eran incomprensibles. Aunque aquí el traductor nos dice que el texto decía que su nombre es Hitoshi Kanashima y viene del planeta llamado la Tierra y es un astronauta. Tonerico piensa que el doctor cree que podría tener un lenguaje propio y a ella le parece una exageración ya que no cree que pueda compararse con ellos los Kemo, o hombres bestia. Tonerico piensa que el doctor se está implicando demasiado ya que según la teoría evolutiva es impensable que una criatura tan extraña, pero en ese momento es interrumpida ya que al ver los movimientos que hacía nuestro prota con el bolígrafo, quiso atraparlo, y al no poder hacerlo siguió tratando de atraparlo como si fuese un gato normal de la Tierra, y aunque al final pudo atrapar el bolígrafo, el Dr. Drill le pregunta qué está haciendo. Tonerico, recuperando la compostura, piensa que, en cualquier caso, ella había ganado, por lo que piensa que sus manos tampoco son la gran cosa, por lo que, si pasan a la piel, es la mayor diferencia entre los Ito y ellos ya que su cuerpo desnudo no tiene pelo excepto en la cabeza, por lo que mientras más lo mira le sigue resultando repulsivo. Tonerico mientras se acerca a Hitoshi piensa que el tacto se parece a las almohadillas de sus manos, por lo que tiene que imaginar un cuerpo compuesto entero por almohadillas y se podrán hacer una idea de lo perturbador que les resulta, pero por su parte si no fuera por trabajo no tendría el más mínimo deseo de tocarlo. Y a pesar de que la gata no estaba prestando atención a que sus compañeros le preguntaban qué hacía. Tonerico mientras tocaba a nuestro prota, piensa que, aunque la temperatura corporal debe ser algo más baja que la suya, al no tener pelaje se siente curiosamente cálido y su olor corporal no está mal, y quizás sea por la gran cantidad de calor que desprende, pero la zona del pecho se siente especialmente cálido. Tonerico parecía festejar su cara contra el pecho de nuestro prota y piensa que parece que el cansancio de estos días la está afectando y se durmió. Tonerico ahora se sorprende ya que el Dr. Drill preguntó para qué evolucionó el Ito hasta tener ese aspecto y propuso una hipótesis. El Dr. Drill dice que probablemente fue para regular mejor su temperatura corporal. El doctor dice que muchos de ellos están precisamente en mitad de ese proceso evolutivo, ya que pasaron de bestias a su forma actual de Kemo,
y se fueron irguiendo y alejando del suelo facilitando la regulación térmica y con ello perdieron parte de su pelaje. El Dr. Drell dice que la principal ventaja de disipar el calor es poder enfriar el cerebro que es sensible a las altas temperaturas, así combinado con el bipedismo y la falta de pelo los hitos habrían desarrollado un cerebro más grande y eficiente. Tonerico en su cabeza parece entender, pero luego se da cuenta de otra cosa. Tonerico le pregunta al doctor que, siguiendo esa lógica, no implicaría que los Ito están más evolucionados que ellos, y al no recibir respuesta del doctor, Tonerico piensa que con el informe provisional tan cerca lo mejor será evitar teorías polémicas. En ese momento uno de los guardias que estaba ahí, dice que hay algo recurrente sobre los hitos en las obras de ficción, por lo que pregunta si es cierto de que si un hito lo acaricia resulta tan agradable que podría desmayarse. Tonerico de manera tajante les pregunta para qué querrían hablar de eso y les pregunta si acaso son gitoner, y ellos rápidamente le dicen que no. Tonerico piensa que los gitoner no son más que unos desviados con fetiches extraños marginados por la sociedad, y si por casualidad resultará que hay alguno dentro del comité de inspección serían el hazme reír de todo el país. Además piensa que me hace falta comprobarlo y se pregunta cómo iba a resultar agradable que la toque un ser tan extraño. Y para sorpresa de nadie terminó dejando que nuestro prota la tocara, y éste la acarició como si fuese un gato de la tierra sorprendiendo a la mujer bestia. Y no solo hizo eso con ella, también le dio un masaje en los hombros al doctor y todos parecían hacer fila para su turno. Tonerico en otra escena la podemos ver narrando que ya había hecho un esquema de hito para el informe provisional y mientras le preguntan si de verdad hacía falta ponerle ropa y censurar sus manos, Tonerico piensa que la piel desnuda podría afectar negativamente a la sensibilidad de los quemos, así que irá vestido y se han censurado sus manos ya que podrían considerarse equivalentes a órganos sexuales. Por lo que días después, una rueda de prensa del informe provisional del hito número 1, Tonerico anuncia que como se puede observar, aunque presenta numerosas peculiaridades en cuanto a sus funciones corporales, en aspectos como la fuerza muscular o los 5 sentidos a excepción de la vista se muestra una clara inferioridad respecto a ellos, los quemo. Tonerico dice que su conclusión actual es que el hito es una especie inferior a los quemo. El doctor resopló y otros que escuchaban la radio o leían el periódico. Algunos estaban decepcionados y pensaron que eran invasores o algo así, y otros dicen que al final son tan débiles como parecen y que parecen criaturas abandonadas por los dioses. Por otro lado, un hombre león se le acerca a Tonerico felicitando su informe, también le dice que, aunque se trate de una criatura sin identificar, hay que adiestrarlo y debe asegurarse de que tenga bien claro quién está por encima. También se burla diciendo que entiende que esto debe ser muy estresante para ella ya que tiene que observar cada día a una criatura tan patética y un error de la evolución. El quemo león dice que, si tuviera el más mínimo rastro de inteligencia para sentir vergüenza y no sería capaz de seguir viviendo con semejante aspecto. Tonerico le dice al león que lo cierto es que es sumamente inteligente y que interactuar con él está siendo muy enriquecedor y esto llamó la atención del león. Tonerico mientras se va le dice que la investigación avanza en sin problemas y no debe preocuparse por ella, dejando al hombre bestia sin palabras. Por otro lado, en el camino se encuentra con el doctor y le dice que ella también lo trataba como un ser inferior y sin embargo ahora parece que le molesta que otros lo hagan. Tonerico le dice que no es eso, y que es bastante frustrante, pero por ahora esto servirá y si sigue reuniendo datos objetivos incluso los altos cargos que solo se preocupan por las apariencias dejarán de despreciarlo. Tonerico ahora nos narra que en el 6º día desde que se reanudó la investigación la situación había dado un giro radical, y en una hoja donde había escrito nuestro prota decía que saluda a la señorita Tonerico y se presenta como Hitoshi Kanashima, y que su trabaja viajando entre estrellas y le agradece por todo. Tonerico asombrada piensa que por fin nuestro prota empezó a presentarse y a comunicarse con palabras, ya llevaban tiempo intentando enseñarle a escribir como método de comunicación, pero jamás pensaron que llegaría a comunicarse con tanta claridad. Tonerico piensa que tienen que elegir qué enseñarle, qué palabras y qué gramática, explicarle nociones de la cultura general e historia básica y comprobar qué información es segura y el equipo está desbordado por esto, e incluso el Dr. Drill siempre tan orgulloso de su trabajo, está tan absorto en su conversación escrita con el que ha dejado de lado sus obligaciones. Tonerico piensa que no dan abasto a esto y se pregunta en su cabeza cómo puede pasarse tanto tiempo leyendo sin gafas. Tonerico nos narra que al tercer día después de que empezó la comunicación por escrito el número 1 ahora Hitoshi les dio información sobre su origen era el mayor de los misterios para ellos, pero al final él se los ha contado, y aún así dice que viene de otro planeta viajando en una nave y se pregunta cómo se supone que van a creer eso y si acaso siquiera es posible para un ser vivo.
Tonerico piensa que si eso fuera cierto su ciencia y tecnología estarían muy por encima de las de ellos y en ese momento alguien llamó su atención. Otra vez el hombre bestia que menospreció nuestro prota y le dice que su informe parece retrasarse un poco y le pregunta si hay algún problema pero ella le responde que solo es una cuestión burocrática. El león dice que la gente quiere confirmar cuanto antes que la criatura que había caído del cielo es inofensiva y estar bien ser meticulosos. Pero no les deberían hacer esperar demasiado. Tonerico dice que el sexto día desde que se comenzó la comunicación el doctor se desplomó y estaba agotado ya que se pasó días sin dormir devorando el diario espacial de Hitochi. Por suerte no se hizo ninguna herida grave pero también tiene edad avanzada y debería cuidarse, pero al final toda la gestión del proyecto recayó en ella. Tonerico nos narra que Hitochi no puede hablar su idioma y su aparato vocal es demasiado distinto, pero entiende perfectamente lo que dicen y se comunica por escrito sin problemas, e incluso llegó a enviar cartas de ánimo al doctor durante su recuperación, por lo que debe incluirlo con total sinceridad en el informe. Tonerico piensa que empezó a tenerle miedo, y a estas alturas es imposible no verlo le guste o no, ya que es mucho más inteligente que ellos y no es una simple criatura solitaria sin cultura. Tonerico piensa que tiene una sensibilidad y habilidades sociales como ellos o incluso más por lo que se pregunta qué pensará de ellos cómo lo han tratado si los odiará o quisiera vengarse, e incluso se pregunta si llamará a los suyos y esto acabará en guerra, por lo que le da mucho miedo incluso mirarlo. Al día siguiente se anuncia que se suspende la primera inspección especial del hito y se decretan medidas de seguridad, y vemos a la señorita Tonerico impactada por una noticia. Y este era su jefe el hombre león repitiéndole que el número 1 será eliminado. Tonerico le pregunta por qué y le responde que parece que porta patógenos peligrosos y seguramente eso causó el fallecimiento del Dr. Drill. Tonerico dice que no hay ninguna prueba de eso y si fuera así habría más afectados pero su jefe le dice que solo es una excusa para los de arriba ya que en realidad cualquier motivo sirve. El hombre bestia de manera nerviosa y asustada le dice que no pueden permitir que exista un ser superior a ellos. Tonerico sorprendida por su respuesta le dice que eso no puede ser un motivo, pero él le responde que ella misma ha tenido dudas estos días y los que están en la cima siempre atacan a los que están por debajo y esto es por la seguridad de toda su especie. Tonerico le responde que son una sociedad civilizada y no pueden ejecutar a alguien sin juicio, pero el jefe le dice que las ejecuciones se aplican para los suyos y esto es eliminar. Y para empezar no habrá ningún problema si terminan con esto antes de que la población se entere de los detalles, ya que en cuanto pasen unos días y puedan simular una muerte por debilidad ese monstruo será sacrificado. 4 días después en la casa de Tonerico, esta estaba tirada en su habitación y su madre le pregunta por qué está tirada así, ya que va a arruinar su traje, pero ella le responde que le da igual. La que parece ser su hermana le pregunta burlonamente si se ha vuelto una gitoner, y Tonerico le dice que se calle o le pegará. Su madre le dice que ha llegado una carta de la oficina de alguien llamado Hitochi, y rápidamente la chica se levanta y agarrada la carta. Hitochi le dice en la carta que tiene la sensación de que la inspección está llegando a su fin, por lo que es posible que cuando esta carta le llegue todo habrá terminado ya. Sin embargo, como aún había algo que no les había contado ha decidido escribirles a estas líneas tanto a ella como al doctor. Hitochi dice que el propósito de su viaje era adentrarse en los rincones del vasto universo aún inexplorado por la humanidad. El motivo fue la demostración teórica de que existía un planeta muy similar al suyo y era casi como un reflejo en un espejo y estaba situado mucho más allá de los límites de lo que el ser humano es capaz de observar. Hitobi dice que por una distancia tan inmensa que una vida entera no habría bastado para llegar. Por ello emprendió su viaje en hibernación sabiendo que transcurriría el tiempo lo suficiente para que su mundo ya hubiera dejado de existir. Era un viaje hacia un destino que ni siquiera sabían que existía. Un viaje destinado casi sin ninguna duda a terminar con él, sucumbiendo en el vacío el espacio mientras maldecía el día que partió. Pero Hitochi dijo que jamás olvidará la alegría que sintió al ver la ciudad de los Kemo y sus rostros desde la escotilla, ya que no estaban solos en el universo y aunque estuvieran infinitamente lejos había alguien allá afuera y ellos se lo demostraron. Hitochi continúa escribiendo que no sabe cómo lo ven ellos, pero él no puede evitar sentirlos como sus vecinos y se ha vuelto un Kemoner, ya que pase lo que pase a partir de ahora se siente orgulloso de haberlos conocido y finaliza la carta agradeciéndoles y firmando con su nombre. Tonerico parecía estar llorando al finalizar la carta, pero luego su mirada se llenó de determinación y decide irse de su casa pensando que hasta aquí llega su interacción con Hitochi. Pero mientras estaba en el auditorio para dar un anuncio piensa que mejor dice que finaliza su relación con el señor Hitochi, luego se presenta ante todos no como la portavoz, sino solo siendo ella, para dar el informe final de la primera inspección del hito.
Tonerico dice que como una de los Kemo y como alguien que quiere salvar a un amigo se dirige a todos ellos. Por otro lado, cierto hombre león estaba siendo detenido por uno de los guardias que estaba con Hitochi y le dice desgraciada a Tonerico y preguntándole qué estaba haciendo. Tonerico continúa diciendo que Hitoshi está encerrado por orden del alto mando sin comida y aislado en una sala. Tonerico dice ahora mismo está completamente solo ya que no tiene forma de volver a su hogar y nunca volverá a ver a alguien de su especie y aún así aceptó este destino y arriesgó su vida en un viaje sin retorno solo para descubrir un nuevo mundo. Tonerico dice que desde que llegó aquí a pesar del trato injusto que le dieron aprendió a comunicarse con ellos y siempre respetando, siempre adaptándose a su ritmo, porque los reconoció como vecinos a ellos a quienes encontró al final de su viaje. Y ahora vemos al resto de los guardias deteniendo a los que querían acabar con la transmisión que estaba llegando a todos. Tonerico continúa diciendo que a alguien así, a un amigo que vino desde más lejos que las estrellas iban a eliminarlo en secreto solo porque su cuerpo es distinto, o porque no es de su especie, o porque les incomoda que sea más avanzado. Un país así o una ciudad que hace algo así. Tonerico dice que no puede llamar la civilización y quienes hacen eso no merecen ser la especie dominante, y si lo abandonan a su suerte en este preciso instante volverán a ser unas simples bestias. Todos quedaron atónitos un momento, pero luego unos comenzaron a decir que no van a aceptar a ese monstruo y que los Hitoner son unos degenerados y llamaban Hitoner a Tonerico, ya que siendo una funcionaria debía darle vergüenza. Pero Tonerico súper molesta y cabreada les pregunta a todos qué problema hay con ser una Hitoner, y cada uno es libre de sentir lo que quiera y esto asustó a muchos. Tonerico les dice que si hubieran escuchado lo que tenía que decir lo entenderían, y que sí lo ama y les pregunta a todos desde cuándo es un delito querer a alguien y el Dr. Drill le pide que se calme. Más tarde, le piden a nuestro prota que salga, pero en vez de llamarlo el número 1 lo llamó por su nombre, y afuera se encuentra con el Dr. Drill. Este le dice que se disculpa por la espera y ve que aún puede andar bien por lo que es muy resistente pero primero necesita descansar ya que luego habrá que prepararlo con ropa formal. Luego de un tiempo nuestro prota aparece con su traje de astronauta. Aquí le anuncian a nuestro prota que queda reconocido provisionalmente como representante diplomático del planeta Tierra y se le concede el permiso de estancia indefinido en esta federación, y espera que esta amistad perdure para siempre. Luego de eso mientras caminaban Hitochi y Tonerico, esta última dice que la Federación de Bestias reconoce a los Hito como equivalentes a los Kemo en otro mundo, es decir aunque sean de especies distintas se les considera iguales ante la ley. Tonerico hace una reverencia y le dice que de ahora en adelante no se repetirán las faltas de respeto que ha sufrido. El Dr. Drill dice que los Hito serán clasificados dentro de su orden como mamíferos cercanos a los primates. Tonerico le dice que a Hitoshi que a partir de ahora serán compañeros de trabajo. El Dr. Drill dice que los Hito casi no tienen vello corporal salvo en la cabeza con un cráneo alineado sobre el centro de gravedad. Se desplaza mediante un bipedismo erguido perfecto, aunque su aparato vocal es distinto y su pronunciación no es perfecta. El doctor dice que al parecer puede hablar su idioma, y mientras Hitochi le agradece a la chica gato y ésta sufre por una inmensa vergüenza. El doctor dice que el Hito es su amigo de un mundo lejano y es su compañero de la evolución. Y así se finaliza el capítulo 1. En el capítulo 2 nos preguntan si conocemos a esa criatura llamada Hito y que resulta ser real, y que posee una inteligencia extraordinaria, un esqueleto completamente erguido, y salvo en la cabeza su piel es lisa y casi sin pelo, y así es el Hito una criatura milagrosa que hasta ahora solo pertenecía a las leyendas. Y vemos que varias cámaras tomaban fotos de nuestro prota, sin embargo, todas eran de Tonerico. El Dr. Drill le dice a la chica que no hace falta hacerle tantas fotos después de nadar, y le pregunta para qué quiere imágenes de nuestro prota caminando por la piscina. Los espectadores que estaban ahí se sorprenden al ver a Hito por primera vez, pero a algunos les da asco su falta de pelo. Tonerico piensa que estas fotos son solo para el registro de su relación con el señor Hitoshi Kamashima, el último de los Hito, una especie de primates de otro planeta que experimentó una evolución similar pero distinta a la suya. Más tarde mientras viajaban en el tren, Tonerico felicita a Hitoshi por su buen trabajo ya que con esto terminaron todas las pruebas físicas, las cuales eran saltos de longitud, lanzamiento de discos, lo que parece ser fútbol, judo y natación. Tonerico le dice que ha batido todos los récords en todas, pero el Dr. Drill le dice que es la primera vez que se registran marcas de un hito, por lo que era imposible que no fueran un récord. También dice que, si comparan los resultados con los demás atletas Kemo, no destaca especialmente en ninguna disciplina, lo interesante es otra cosa, que es que ha rendido bien en todas. El doctor dice que los Kemo tienen cuerpos distintos según su especie y podrían ser imbatibles en lo que se les da bien,
pero también inútiles en lo que se les dé mal. Pero Hitoshi en cambio ha superado todas las pruebas con un nivel alto y esa capacidad de adaptarse a todo puede que sea la clave del cuerpo del osito. Tonerico dice que entonces si existiera un deporte que consistiera en correr, lanzar, nadar y acariciar, nuestro prota arrasaría, pero en ese momento es interrumpido por Hitoshi, el cual en una libreta le pregunta cómo surgió esta civilización de tantas especies distintas. Tonerico dice dudosa que supone que simplemente evolucionaron así por naturaleza, pero el doctor dice que quizás en la Tierra fue diferente ya que ellos tampoco entienden este tema del todo. El doctor explica que primero al aportar una postura de erguida el cerebro creció y se desarrolló, las extremidades delanteras se liberaron permitiendo usar herramientas y conseguir alimento con más eficacia, y hasta ese punto es igual que el osito. El Dr. Drill dice que el punto clave en este planeta fue que varias especies alcanzaron esa postura erguida casi al mismo tiempo, y al crecer los grupos los conflictos eran inevitables, pero luchar entre seres inteligentes resultó demasiado costoso, y poco a poco empezaron a evitar enfrentamientos. Luego así empezaron a convivir poco a poco y al ser especies distintas, no competían directamente por el territorio o alimentos, los carnívoros cazaban en las montañas y los herbívoros cultivaban. Los omnívoros hacían ambas cosas manteniendo un equilibrio y desarrollaron el lenguaje para comunicarse y así surgió la civilización. El Dr. Drill dice que ese sería, a grandes rasgos, el origen de los Kemo, pero también queda el gran misterio de por qué tantas especies se volvieron bípedas al mismo tiempo, entre las posibilidades que podría haber. El doctor dice que existen teorías sobre que el suelo se calentó debido al cambio climático, especies adaptadas a las copas de los árboles o terrenos escarpados regresaron a la llanura, o que fue una medida para hacerle frente a un poderoso depredador, pero hasta la fecha no se han encontrado ni un solo estrato geológico ni fósil que las respalde. Hitoshi escribe en su cuaderno que tiene una teoría y esto despertó a la curiosidad del doctor. Nuestro prota dice que fue porque la luna es preciosa, y esto confundió a ambos Kemo. Hitoshi dice que el cielo nocturno aquí es tan bonito que al intentar alcanzarlo acabaron levantándose sin darse cuenta. Tonerico piensa que a nuestro prota le encanta el cielo de este planeta y a veces suelta cosas así de poéticas. El Dr. Drill en cambio dice que según los estudios las especies de aquel entonces apenas distinguían los colores por lo que es difícil que pudieran siquiera fijarse en los astros. Tonerico al escuchar esto piensa que los científicos no saben leer el ambiente. Tonerico piensa que con esto se concluyen las pruebas físicas y también el periodo de inspección oficial. También Hitoshi seguirá teniendo vigilancia ya que deben seguir escoltándolo, pero pronto se cumpliría eso tan anhelado deseo y podrá caminar por sus ciudades. Tonerico piensa que después de todos los errores que cometieron al principio, al fin podrán tratarlo como un igual y tras un larguísimo viaje el último hito que llegó a este planeta y ellos comenzarán a convivir. Al día siguiente en la residencia perteneciente al gobierno de la Federación de las Bestias que es una mansión otorgada a Hitoshi, Tonerico fue a ver a nuestro prota temprano, solo para llevarse la sorpresa de que tanto sus labios como sus ojos estaban completamente inflamados. Ahora en el Hospital General Matlock de la Federación Central, la doctora que los atendía le dice que la causa probablemente es que sean bacterias presentes en el agua de los Kemo, o el cloro de la piscina que usan para desinfectarla, o quizás una combinación de ambos no sean compatibles con las mucosas del osito, pero al fin y al cabo son especies que nunca deberían haber convivido. La doctora dice que no es grave y solo es una inflamación por lo que no necesita hospitalización y Tonerico suspira de alivio. Pero la doctora también dice que además sinceramente preferirían que no se quede mucho tiempo en el hospital. Tonerico nos narra que ahora Hitoshi estará recuperándose en casa hasta que le retiren las vendas, eso sí, parece que está triste por no ver el cielo nocturno, como tampoco puede cocinar se le propuso la idea de que fuera a comer a las instalaciones del ministerio, pero eso no sería un verdadero descanso por lo que ha decidido que ella será quien se encargue de la comida. Tonerico piensa que nuestro prota le había dicho que los Kemo no tienen la culpa, pero de alguna manera se siente responsable y quiere compensarle la negligencia de la piscina, por lo que se pregunta qué debería preparar, pero primero va a revisar los ingredientes. Tonerico piensa que la despensa está llena de cosas que no reconoce y parece que nuestro prota come de todo, no solo carne y plantas, sino que incluso cereales y algas, y ni siquiera los omnívoros más extremos de los que le hacen sombra, y Hitoshi no para de probar ingredientes y experimentar formas de comerlos de formas de lo más estrafalarias, e incluso hay ingredientes que ninguno de ellos se habían atrevido a probar jamás. Tonerico mientras revisa nota que por ejemplo hay un pescado que está seco y se ha quedado duro como una piedra. También recuerda que nuestro prota dijo que no tocara lo del fondo del almacén, aunque lo que agarró estaba justo al límite y ese gabinete estaba lo que él llamaba especias. Tonerico al abrir el envase piensa que no huele precisamente a comida,
pero no tiene sentido cerrarse por prejuicios, ya que al principio de la investigación, cuando aún no sabía nada sobre la dieta de los hitos, le daban comida a nuestro prota casi como un experimento. Hitochi siempre comprendía sus intenciones y aunque resultara algo desagradable lo probaba igualmente, y ahora se da cuenta de que aquello ya era una forma de comunicación incluso antes del lenguaje. Tonerico decide probar una cucharada de esta especia, que creo que era pimienta, y dice que ahora le toca a ella devolverle el gesto y además tiene curiosidad por eso del picante y parece ser que tiene buena textura. Más tarde en la noche ahora vemos que en el hospital ahora ella estaba hospitalizada pensando que había visto el infierno, y la doctora le dice que será peor aún cuando este elemento salga de su sistema, por lo que la chica gato piensa que el infierno continúa. El doctor Drill fue a visitar a Tonerico, diciéndole que tal vez no sea la persona correcta para hablarle, pero ella debería intentar no hacer tonterías así otra vez y le pregunta si sabe lo preocupado que estuvo Hitochi. Tonerico le dice al doctor que fue como tragar fuego y se pregunta cómo los Quito pueden comer algo así. El doctor Drill dice que su capacidad digestiva es increíble, ya que pueden comer sal picante, alcohol, cafeína, cebolla entre otros alimentos, e ingieren con total naturalidad cosas que solo ciertas especies de quemo podrían tolerar, o incluso sustancias que los órganos internos de los quemos serían incapaces de descomponer, por lo que no solo es omnívoro, tiene una resistencia a las toxinas que supera a cualquier bestia conocida. Tonerico le pregunta para qué querían algo así ya que parece una evolución inútil y los hitos prehistóricos debían ir sobrados, pero el doctor no le parece para nada inútil, ya que es una de las claves que hicieron al hito lo que es, ya que poder comer cualquier cosa significa poder vivir en cualquier sitio, si el bosque desaparece van a la pradera, si la pradera falla al desierto, si el desierto no es lo suficiente siguen avanzando hasta el siguiente horizonte. El doctor Drill dice que a eso pueden sumarse lo que las investigaciones han revelado, esa flexibilidad y resistencia tan singulares y al no tener pelaje se adaptan rápido al clima, con herramientas podían correr sin parar, fabricar lanzas y lanzarlas con precisión y nadar hasta las islas a las que nadie podía haber llegado. El doctor dice que, seguro que se guiaban por las estrellas, cruzaban océanos mucho antes de lo que ellos podrían imaginar, después de todo podían verlas tan bien que hasta surgió la palabra firmamento. Los hito conquistaban cada entorno al que llegaban, rompiendo el equilibrio natural y avanzando al siguiente continente, ninguna bestia por lo fuerte que sea podría competir con algo así. El doctor dice que así es como una sola especie llegó a extenderse por todo el mundo, y esto dejó pensando a la señorita Tonerico. Luego dice que revisará ese informe ya que tal como está puede dar la impresión de que los hitos son peligrosos y el doctor dice que puede hacerlo. El doctor Drill le dice que hay algo que tiene que saber ya que considerando los riesgos para la seguridad de Hitoshi, se ha decidido aplazar indefinidamente su libertad de movimiento, y volverá a estar bajo el control estricto del gobierno como al principio y el nuevo protocolo entrará en vigor de inmediato. Tonerico sobresaltada dice que entonces volverán a lo de antes, el doctor dice que no cree que lo traten con tanta descortesía como al principio, pero en cuanto a su libertad no será muy distinto. El doctor Drill dice que se han confiado por poder comunicarse, pero Hitoshi no deja de ser una criatura desconocida llegada de otra galaxia, por lo que no saben a qué riesgo se enfrenta por lo que la decisión de ponerlo bajo custodia no le parece equivocado. El doctor dice que no pueden permitirse perder a nuestro prota por un error suyo, ni aunque hubiera una posibilidad de entre 1 en 1.000.000. Más tarde, en el hospital Tonerico por fin había expulsado todo el picante de su cuerpo, la doctora le dice que en cuanto recupere su apetito podrá irse a casa y podrá comer cosas más suaves sin problema, aunque ahora mismo no tiene pinta de tener hambre. La doctora dice que debería aprender y no volver a imitar la dieta de un alienígena, ya que se nota a simple vista que no es una criatura normal. Tonerico le dice que el hito no es un monstruo desconocido ni nada parecido y es un ser inteligente y amable y considerado. Pero la doctora de manera cortante le dice que es claramente un monstruo y ha atendido a muchas especies aquí y su instinto no le falla. Y no habla de que sea agresivo o contagioso sino justo lo contrario que es demasiado frágil, demasiado limpio y eso es inquietante. La doctora dice que ese ser solo puede mantenerse sano en un entorno donde cualquier otra especie haya sido erradicada por lo que le pregunta si puede imaginarse que llegaría a ser alguien así viviendo en sus ciudades, por lo que dice que los hitos no deberían existir en este mundo. Mientras se seguía el hospital, Tonerico piensa que lo que dijo la doctora es una opinión cargada de prejuicios, ya que todavía les falta muchísima investigación para poder llegar a una conclusión sobre la naturaleza del hito, pero tampoco puede juzgarla ya que al fin y al cabo ella pensaba lo mismo al principio de conocer a Hitoshi. Tonerico piensa que seguramente muchos quemo ahí afuera siguen pensando igual y por mucho que el gobierno diga que es inofensivo,
eso no significa que los ciudadanos lo acepten. Pero en ese momento sus pensamientos son interrumpidos cuando una enfermera llama su atención. La enfermera, que parecía estar babeando, dice que le ha llegado un paquete del famoso Ito y parece que es comida, y los del equipo de inspección ya han confirmado que es segura, además de que huele increíble. Tonerico le dice mientras se sienta en su cama que por desgracia no tiene mucho apetito, pero la enfermera la interrumpe diciendo que también hay una carta y se sorprende al saber que los Itos sí saben escribir, y Tonerico lee la carta. En la carta nuestro prota se disculpa por lo ocurrido y que debería haberle explicado mejor que algunos de los alimentos de su despensa son tóxicos para ellos. También dice que el ecosistema de este planeta es muy parecido al de su mundo y muchos ingredientes también lo son, y ha estado constantemente en proceso de prueba intentando recrear platos de su hogar y los procesos de manera que los Kemo también puedan comerlos. Hitochi dice que desea que se recupere lo antes posible, ya que le ha preparado un plato muy fácil de digerir con ingredientes seguros para su especie, y es una papilla hecha con caldo de pescado seco y cereales. También dice que sabe que los Kemo valoran el olor incluso más que el sabor y ha intentado que este platillo tenga un aroma agradable. Tonerico decide probarlo, y al hacerlo no pudo evitar soltar lágrimas, y la enfermera le pregunta si huele tan bien que le dan ganas de llorar, y aparentemente más enfermeras llegaron a su habitación. Tonerico piensa que después de que nuestro prota dejara atrás su planeta dispuesto a dar su vida, y de viajar por el espacio profundo durante tanto tiempo y llegar hasta aquí, para que lo miren con recelo, lo aparten y lo aíslen, que lo traten como una nueva especie desconocida y que lo encierren sin que nadie se le acerque, limitándose a ver las luces de la ciudad desde una ventana. Tonerico piensa que no es para nada justo, y aparentemente mientras seguía comiendo todas las enfermeras querían darle una probada al platillo. Tonerico piensa que cuando probablemente sea el ser más valiente del universo y este planeta debe ser para él un milagro. En ese momento ocurrió una urgencia con un paciente y todas las enfermeras salieron de la habitación. Tonerico piensa que la recompensa de nuestro prota por todo su viaje no puede ser algo así. Unos días después, a nuestro prota le estaban quitando las vendas y lo primero que ve es a Tonerico, que le dice que se alegra de que se haya recuperado y se disculpa otra vez por la piscina, y ella, como ve, está perfectamente, ya que solo fue una leve intoxicación, y de hecho le da gracias a su comida, ya que está incluso mejor que antes. Tonerico les dice a todos los presentes que había reunido en una sala que han sufrido bastantes contratiempos, pero con las pruebas realizadas hasta la fecha dan por concluido la primera fase de la investigación sobre la biología y los hábitos del Ito. Tonerico dice que a partir de ahora comenzarán con lo realmente importante, investigar en profundidad su planeta de origen, la Tierra, un mundo lejano, y al mismo tiempo sorprendentemente parecido a su entorno y en civilización. Tonerico piensa que lo desconocido da miedo, pero también significa que queda mucho por descubrir y todavía están en pleno proceso de presentación, y si llegan a comprender de verdad qué son los Itos, está segura de que no habrá necesidad de temerles, ni mantener las distancias. Tonerico piensa que antes de que la única opción sea el confinamiento, ellos, los que están aquí, deben crear un lugar para Hitoshi en este planeta. Luego de las presentaciones, el Dr. Dre les dice a todos que es solo una visita de cortesía y pueden dejarlo por aquí, además de que esta noche hay luna llena y el cielo está despejado, y Tonerico piensa que el Dr. Dre tuvo un detalle muy bonito. Tonerico piensa que justo al salir se había puesto el sol y Hitoshi no pudo ocultar la emoción de volver a ver el cielo nocturno tras varios días. Tonerico piensa que parece que para los Ito, el cielo de este planeta es increíblemente brillante y la luna es preciosa, pero para ellos es el paisaje de siempre al que no le prestan atención, pero si para él es un regalo, entonces es mucho mejor. Y así se finaliza el capítulo 2. En el capítulo 3 vemos que el jefe de la Comisión Central de Seguridad de la Federación de los Ciudadanos Bestias, Laon, les dice a todos que una especie capaz de conquistar un planeta entero por su cuenta, no hay forma de que sean inofensivas para ellos, y aunque puedan comunicarse, precisamente eso debería ser un peligro, ya que no deberían aceptar que ni objetos ni información de ellos, y hay que expulsar de inmediato al Ito de este planeta. Tonerico, que veía desde la distancia, piensa que incluso después de aquel incidente el jefe Laon sigue en su puesto y continúa criticando a Hitoshi, y si no fuera porque nuestro prota lo zanjó como un simple malentendido, ahora mismo estarían en una situación mucho peor, por lo que piensa que el jefe Laon es un desagradecido. Pero alguien detrás de la portavoz Tonerico dice que eso solo demuestra lo fuerte que es el apoyo del lado de Laon. Este era Labra, el jefe de Estado de la Federación de los Ciudadanos Bestia. Labra le dice que han pasado varios meses desde aquel incidente y por ahora han conseguido establecer una relación muy cordial con nuestro prota,
Pero en el consejo las voces que desconfían de los hitos siguen siendo muy fuertes. Tonerico le pregunta si no podría suavizar la situación, pero el jefe de Estado dice que no está en su mano. Labra dice que la voz del consejo es la voz del pueblo. Podrían acallarlos hoy pero no para siempre, y cuanto más repriman ese descontento más fuerte será la reacción, y así es como funciona la desconfianza. Y vemos a muchos como haciendo una turba porque no querían a un hito aquí. Y destrozaron un muñeco que intentaba asemejarse a Hitochi. El jefe Labra dice que si esa presión llega a estallar perderán a Hitochi, por lo que mientras los hitos sigan siendo desconocidos este riesgo no desaparecerá. El jefe dice que tienen que entender a los hitos cuanto antes, ya que es la única forma de protegerlo. En uno de los edificios de la Federación, estaban analizando el traje espacial de nuestro prota, y uno de los que estaba ahí se sorprende al verlo reaccionando. Tonerico nos dice que el traje espacial que llevaba Hitoshi al viajar por el espacio reúne la mejor tecnología Ito, entre muchas funciones incluye una especie de procesador inteligente avanzado, y dice que almacena una gran cantidad de conocimientos equivalente a cientos de bibliotecas, y como prueba de amistad ha decidido mostrarles una parte de su contenido, y en eso un proyector se activó en el traje. En el proyector se mostraron muchas imágenes en el techo del edificio. Los investigadores se asombraron por la cantidad de hitos que había, las edificaciones enormes, y una música que suena todo el rato preguntándose qué será. Tonerico piensa que, como esperaba de la especie de Hitochi, su civilización es muy avanzada, tanto la arquitectura, transporte, estilo de vida y tecnología se utilizan, y es información que el gobierno necesita sí o sí. Pero Tonerico, al ver cómo sofocaban a nuestro prota con preguntas, piensa que por el momento solo podemos preguntarle a Hitochi por escrito, ya que no conoce muchas palabras, por lo que decide alejar a todos y piensa que si sigue así Hitochi ya no tendrá tiempo de jugar con ella, y les dice a todos que ya es hora, y que deben empezar a aprender el lenguaje del espacio exterior, el lenguaje Ito. Más tarde se preparaban para registrar todo incluyendo una grabadora, y además llegó otra persona. Este era el profesor Fenex, un lingüista especializado en fonética, el cual le parece que estudiar el idioma de otro planeta le resulta fascinante y por supuesto que colaborará encantado. Tonerico nos dice que el profesor tiene un oído privilegiado y puede transcribir cualquier sonido de Hitochi. El Dr. Drill dice que podría ser la clave para entender el mundo Ito, pero aprender su idioma parece demasiado complicado, y Tonerico le dice que tienen posibilidades, ya comprobaron que los hitos usan un rango de sonidos más limitados que el de los Kemo. Tonerico dice que, aunque los Ito les cuesta hablar el idioma Kemo, ellos sí deberían poder hablar el idioma Ito, por lo que le pide a nuestro prota que empiece con algo sencillo como un cuento infantil que sepa, y le pregunta si puede decir algo. Hitoshi empezó a contar un cuento y todos quedaron completamente impactados por lo que estaban escuchando. Tonerico se pregunta si es ese su voz, ya que esto no suena como un idioma para nada. Entonces se pregunta si la música que escucharon antes en la película de las ciudades Ito era en realidad su lenguaje. Luego, cuando toca la garganta de nuestro prota, parece que tuviese un instrumento en ella, ya que vibra muchísimo. El Dr. Drill dice que el rango de sonidos del Ito es menor, pero compensan eso moviendo la garganta y boca con una gran precisión, produciendo una variedad de sonidos mucho más diversa que la suya. Un sonido aislado se entiende, pero seguir frases y la entonación es dificilísimo, y pronunciarlo aún más. Tonerico piensa que fue una tonta y nuestro prota le había dicho que era un cuento sobre una princesa nacida en un bambú, que se despide de sus seres queridos para marcharse a la luna, pero no entendió ni una sola palabra. El Dr. Drill dice que es cierto que comunicarse solo por escribir es una gran carga para Hitochi, pero es algo que pueden mitigar gestionando mejor sus horarios. Además, para información importante es más seguro escribir, así evitan errores o malentendidos, por lo que no hace falta obsesionarse con hablar con él. Tonerico les dice a todos que estaba pensando que Hitoshi podría sentirse solo, y esto llamó la atención de todos. Tonerico le dice que cuando vio esas ciudades Ito tan animadas, y tal vez lo que diga puede sonar fuera de lugar, pero sintió una enorme soledad, ver calles que nunca había visto, palabras que no comprendía, le invadió la misma ansiedad que siente un niño al perderse en un sitio al que no ha ido por primera vez, y entonces pensó que quizás se siente así ahora viendo cómo a su alrededor todo el mundo habla con palabras que solo él no puede pronunciar. Tonerico dice que, aunque pueden cambiar información por escrito, hay cosas que solo se pueden transmitir si al menos ellos pudieran hablar su idioma, y sería la mejor forma de corresponderle por haber aprendido su idioma. El Dr. Drill dice sonriendo que casi se pone a inventar excusas solo para evitar el esfuerzo de haber aprendido algo nuevo. El profesor Fenex dice que también se avergüenza, ya que ha venido desde tan lejos para visitarlos y no se han esforzado en corresponder el gesto, y así más gente se animó a continuar. Tonerico nos narra que así,
los Kemo intentaron dominar el lenguaje Ito y comenzaron días de entrenamiento intensivo, desde intentar imitar su garganta en forma de boca, y el profesor Fénix dice que si no pueden hacer todos los sonidos con una sola boca lo harán entre varios como un coro, y también ponerse a la altura de nuestro prota. 7 días después en la sala de conciertos especial de la residencia de invitados, tanto Hitoshi como al Dr. Drill, Tonerico les da la bienvenida, y le dice que quieren ofrecerle a él que llegó solo a este planeta y aprendió su idioma, por lo que le pide que escuche bien la historia de la princesa Kaguya. La representación que hicieron cambia los personajes por Kemos gatos viviendo su vida, luego la princesa tenía que volver a la luna, pero de alguna manera todo el pueblo creó un cohete para dispararle a la luna, y la luna se convirtió en un gato y la bala impactó justo en su ojo. Y hasta ahí llegó la representación dejando a todos completamente agotados y pájaros saliendo del piano del profesor Fénix. Tonerico piensa que ni con todo su esfuerzo pudieron terminar y juraría que la historia cambió a la mitad, y eso que pensaba que, si serían capaces de hacerlo, ya que Hitoshi que siempre ha sido considerado con ellos desde que llegó al planeta, y por fin creía que habían encontrado una forma de devolvérselo, pero entonces se escucha un sonido seco. Hitoshi estaba aplaudiendo feliz. Tonerico piensa que después nuestro prota les dio las gracias esforzándose al máximo tanto por escrito como con pocos sonidos que podía emitir y a pesar de que su recital había sido un desastre. Tonerico dice que Hitoshi es todo un adulto, pero el doctor le dice que no es cortesía y cree que les agradece de corazón. Tonerico se sorprende de que diga algo así y el profesor dice que está intentando seguir su ejemplo y ponerse en su lugar. El Dr. Drill le dice que no es experto en astrofísica, pero sí dan por cierto el testimonio de Hitoshi de que su planeta ya ha dejado de existir, y según cuenta su viaje fue tan largo que superó incluso la esperanza de vida de un planeta, no queda nadie con quien puede hablar su idioma, y la lengua en que se crió se extinguirá con su último aliento, y solo de imaginar esa soledad le da pesar. El doctor dice que, sin embargo, ellos han recibido ese legado, aunque sea imperfecto y aunque solo hayan sido fragmentos, quien ha conseguido dejar en este planeta el eco de una voz que estaba destinada a desaparecer en el vacío del espacio. Tonerico piensa que, si en el cuento que arruinaron, sus seres queridos hubieran seguido a la princesa hasta la luna como en el guión, y se pregunta qué habría sido de ella. Si todo ese caos y sus esfuerzos han sido para conectar algo en algún lugar, entonces su misión ha sido un total éxito. Y así se finaliza el capítulo 3. En el capítulo 4 empezamos con la historia de una familia que nunca había visto un hito, más específicamente de un chico Uma llamado Estario, y sus padres le dan cumplidos y le dicen que va a ser un excelente transportista. Su padre le dice que los Uma sirven para cargar cosas y no debe calentar su cabeza con las notas del colegio, ya que es mejor entregar antes que ponerse a contar. También dice que últimamente hay gente transportando las cosas en trenes, pero esas porquerías dejan toda la mercancía apestando a carbón y para transportar es mejor la fuerza de un Kemo. Estario se fue a la escuela, y en el camino unos niños se reúnen en una encrucijada. Uno de estos niños les pregunta a los otros si hicieron los deberes, el que tenía la lengua afuera dijo que no y el de lentes dijo que sí, y en ese momento llega Estario. El niño de lentes dice que si alguien no hace los deberes luego lo pagan todos y no deben hacer jugarretas y el que tenía la lengua afuera saluda a Estario. Y el niño de lentes dice que si no hace los deberes no podrá ser maquinista, pero Estario le dice que no quiere hacer eso, y que además en el futuro casi siempre depende de la especie, así que estudiar es perder el tiempo, pero en eso llega alguien que les llama la atención. Esta era una chica que les va a dar una noticia terrible y es que va a venir un hito a su escuela, y eso asustó a todos, que así comienza el capítulo 4 titulado El profesor Ito. Retrocediendo en el tiempo en la sede de gobierno central de la Federación de Bestias, más específicamente en la residencia del jefe de Estado, Labra le pregunta a Tonerico si va bien el intercambio. Tonerico le responde que sí, ya que para comprender el mundo de los hitos empezaron el proceso de descifrar su idioma y el progreso es un poco lento, pero siente que están logrando avances. Labra dice que lo entiende y es un proyecto ambicioso pero excelente, aún así, no pueden retrasarse demasiado en recopilar información del mundo de los hitos y Tonerico dice que lo entiende. Tonerico le dice que Hitoshi como representante del mundo de los hito debe elegir muy bien sus palabras sobre todo con las expresiones propias de su cultura, y como ejemplo el Dr. Drill dice que ellos tienen expresiones como hacerse el gato muerto y que no debería usarla fuera de esta sala. Labra dice que al final todo eso lleva tiempo y por muy buena voluntad que tenga hablar con ellos implica intereses y consecuencias así que es normal que mida cada palabra. Labra dice que además él es solo un ciudadano que trabaja como astronauta y no debería cargar con decisiones políticas y es una lástima que no pueda relajarse ni un momento,
pero aún así cree que tiene una idea. Y ahora nos encontramos en la escuela primaria Rugal Panda del Distrito Forestal Centro Oeste. Tonerico piensa que así es como organizaron la visita de nuestro prota a una escuela Kemo, pero ella misma no esperaba que el resultado donde los niños estén sometiendo a Hitochi. Labra le había dicho que si interactuaba con los niños sin cálculos ni filtro seguro podrá hablar con más naturalidad, pero Tonerico piensa que ciertamente así no tendría por qué estar tenso. Pero esta es una completa falta de respeto, y vemos que los niños anuncian que Hitochi no tiene fuerza. Estario les dice a todos que no se deben confiar ya que si tocan su piel se convertirán en Hitoner y el gobierno habrá caído, pero uno sus compañeros le dice que a él no le pasa nada y otro dice que el hito no es para tanto y la maestra llama a todos a sentarse. La maestra les anuncia a todos que hoy tendrán la oportunidad única de observar a un hito, una criatura del espacio, por lo que deben portarse bien y no deben morder ni arañar. Y Tonerico molesta le dice a la maestra que ellos no van a observar al hito, sino que es Hitochi quien va a observar la clase. Uno de los niños le pregunta a nuestro prota si puede hablar el idioma Kemo. Hitoshi le dice que no sabe muy bien hablarlo, pero puede comunicarse escribiendo. A los niños les parece increíble y uno de ellos tiene una pregunta, y esta era porque no tiene pelo en el cuerpo y Tonerico le pareció una falta de respeto. Hitoshi escribe que se cree que es por la regulación de la temperatura corporal, evolucionaron de forma distinta a los Kemo, y al perder pelo pudieron moverse mejor en climas cálidos y aguantar más tiempo activos sin cansarse. También les dice que algunos hito tampoco tienen pelo en la cabeza, y esto asombró a todos. Estario les dice a todos que hablar con él también los puede convertir en hitoner, pero su compañero le dice que no es hablar, ya que está escribiendo. Una de las alumnas pregunta por qué huelen distinto, y mientras uno de los estudiantes se pone a oler a Hitochi, este responde: ellos comen cosas mucho más variadas que los Kemo omnívoros. Además, lo que comen y cómo viven afecta mucho su olor, así que es normal que les resulte diferente. Muchos niños se animaron a hacerle preguntas a Hitoshi de cómo es su planeta y este le responde que es prácticamente igual a este. Otro le preguntaba qué tipos de hito había y si es de la especie más inteligente. Hitoshi le respondía que, aunque había diferencias entre el color de piel o la complexión según la región, todos los hitos eran una sola especie y no hay diferencias de inteligencia entre ellos. Los niños empezaron a aumentar las preguntas y Hitoshi les pedía que esperaran un momento. Tonerico pensaba que, con la sinceridad de los niños, están sacando información desde nuevas perspectivas y se pregunta si esto es lo que buscaba el jefe. Tonerico piensa que para conocer mejor el mundo de los hitos quizá lo mejor sea observar sin intervenir, aunque los niños parecía que les divertía más esto que las clases, sorprendiendo a la maestra porque los niños se aglomeraron alrededor de Hitoshi. Estario por otra parte dice que los está engañando a todos ya que su padre dice que así es como se apoderan del gobierno, pero uno de sus compañeros le dice que Hitoshi no parece mal tipo. Estario molesto les dice que una criatura sin pelo no puede ser buena persona, pero sus amigos le dicen que solo su especie es así y el niño de lentes dice que si ellos hubieran evolucionado distinto podrían ser iguales, por lo que deciden ir con los demás. Estario explotó y dice gritando que una especie que está sola seguro es porque se comieron a sus camaradas y se quedaron así por una maldición. Esto hizo que todos voltearan a verlo y Estario se puso nervioso por las miradas. Tonerico molesta le pregunta qué había dicho llamándolo niñato. Hitoshi dice que solo hay una especie, pero en su planeta había muchos países. Esto confundió a los niños y le preguntaron a la maestra qué es eso. La maestra dice que eso es algo que estudiarán en tercero, pero los países básicamente son grupos organizados normalmente por continentes, y ellos viven en la Federación Central, pero también existen por ejemplo el Reino Niasca o la Unión del Oso del Norte. Hitoshi le dice que, en el planeta de los hitos en su época de mayor apogeo, llegó a haber más de 200 países. Los niños quedaron impresionados por eso y nuestro prota dice que también había miles de idiomas. Uno de los niños le pidió que hablara alguno, y Hitoshi empezó a contar lo que parecía ser la historia de Star Wars asustando a los niños. Tonerico piensa que ese lenguaje es el inglés, y el otro día cuando supo que eso llamado lenguaje japonés era solo uno de los miles de idiomas de los hito, se desilusionó por completo. Hitoshi continúa explicando que, aunque fueran de la misma especie, cada uno tenía una cultura distinta según su país e idioma, se mezclaban y conocían gente y nuevas cosas cada día. Por eso cuando vio las ciudades de este planeta donde todos conviven juntos, sintió nostalgia que no puede explicar con palabras. Tonerico se siente feliz por lo maduro que es Hitoshi. Estario nervioso dice que no se va a dejar engañar, pero su amigo le dice que es muy cabezota y su otro amigo dice que quiere escuchar más. Estario se fue al rincón gruñendo, pero nuestro prota vio eso,
y rápidamente lo agarró por detrás, y lo forzó a sentarse con los demás. Hitochi le dice que puede preguntarle lo que quiera sobre los hitos y se quedará ahí hasta que lo haga, y esto generó muchos celos tanto de los niños como de la propia señorita Tonerico. Estario le pregunta cómo sabe escribir su idioma y él le responde que se esforzó muchísimo en aprenderlo ya que quería hablar con ellos. Estario aún gruñendo le pregunta cómo era el país donde hablaban ese idioma que había mencionado. Tonerico nos narra que así Hitochi les habló de muchos países de su planeta, países que fueron poderosos, países con grandes territorios, países llenos de naturaleza hasta donde alcanza la vista y países con mucha población. Estario se levanta diciendo que ya fue suficiente y su amigo le dice que tuvo suerte de poder preguntarle tanto a Hitochi, pero Estario dándole la menor importancia le pregunta de qué sirve aprender cosas del mundo Ito. Estario dice que es como las fórmulas matemáticas no sirven para nada en el futuro y se debería de haber puesto a hacer flexiones. Hitochi al escuchar esto le pregunta si va a usar las flexiones en el futuro. Estario confundido le dice que no ya que son para entrenar los músculos. Hitochi le dice que con las matemáticas es igual ya que no es la fórmula en sí, sino que entrena su cerebro, forma la manera en la que piensa. Hitochi dice que la lengua, ciencias, educación social, los libros, los deberes, los exámenes, la escuela y todo eso, es combustible que decidirá hasta dónde llegarán en el futuro así que deben estudiar bien. Los niños no estaban felices por esa declaración y llamaron a nuestro prota pesado. Tonerico piensa que así Hitochi parecía un alumno más y se pregunta si así sería su vida en su planeta, de esta forma sin preocupaciones, como un simple chico. Luego los niños se empezaron a alborotar y tuvieron que detenerlos. Luego los niños ven dibujos del planeta y algunos preguntan si podrían ir algún día ya que les gustaría verlo. Uno de los estudiantes toma la mano de Hitochi y le pregunta cómo pueden crear tantos países. Él le responde que si cuidan su hogar y vuestra familia y si se ayudan entre compañeros mientras acumulan historia seguro que surgirá de forma natural. Tonerico piensa que quizás al ser un idioma tan musical acabaron creando tantos países y lenguas sin darse cuenta y le parece que los hitos son adorables. Luego de que llegó el fin de clases Hitochi se despide de los alumnos y se van en un carruaje. Mientras tanto con los amigos de Estario, ellos dicen que Hitochi es divertido y quieren ver el planeta de los Ito. Estario pregunta abiertamente que si estudia podría llegar hasta donde están ellos. Uno de ellos dice que mañana empieza en serio y el niño de los lentes dice que él ya lo hacía desde antes, otro dice que estudiará mucho y creará muchos países, Estario dice que la semana que viene hará los deberes. Y así se finaliza el capítulo 4. Bueno chicos, eso es todo, espero que les haya gustado. Si quieren más capítulos dejen su like, dejen un comentario y si lo desean pueden suscribirse para seguir con la historia. Me despido, soy Seimbred, adiós.